¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible frenándote, drenando tu energía, impidiéndote alcanzar tu verdadero potencial? Esa sensación de estar bloqueado, de no fluir, es el grito silencioso de tu sistema energético pidiendo atención. No es un mito, es ciencia y sabiduría ancestral unidas. Y hoy, en Libertad Mental, te voy a revelar cómo una de las mayores expertas del mundo, Anodea Judith, me guió para despertar esa energía vital dormida en mis chakras y, literalmente, reconfigurar mi realidad. Esto es mucho más que teoría. Es una medicina interna que transformó mi vida. Quédate, porque lo que vas a descubrir podría ser la pieza que te falta para desatar tu propia libertad mental. ¿Recuerdas esa sensación de estar frenado, esa energía que parece no fluir? Antes, yo pensaba que era solo cansancio o las circunstancias de la vida. Pero fue al adentrarme en las profundidades del ser, guiado por la lucidez de expertas como Anodea Judith, que comprendí algo fundamental. Tenemos una arquitectura interna, un sistema energético vibrante tan real como nuestros huesos y músculos, aunque invisible a simple vista. Imagina que tu cuerpo no es solo carne y hueso, sino también un campo de energía dinámica. La ciencia moderna, explorando conceptos como los biofotones o la influencia de los campos electromagnéticos en nuestra biología, algo que Bruce Lipton y otros han señalado, empieza a dar pistas de lo que las tradiciones espirituales saben desde hace milenios. En el corazón de este sistema están los chakras, centros de energía vital que funcionan como válvulas o transformadores, conectando nuestra mente, cuerpo y espíritu, y gestionando el flujo de energía vital que sustenta nuestra realidad. Anodea Judith, con su increíble capacidad para unir la sabiduría ancestral con la psicología moderna y la física, nos ofrece un mapa detallado de este sistema. Nos enseña que cada chakra está asociado a diferentes aspectos de nuestra conciencia y experiencia humana, desde nuestra sensación de seguridad más básica hasta nuestra conexión más elevada con el universo. ¿Te has dado cuenta de que te sientes completamente diferente en tu hogar, donde buscas seguridad, que cuando estás expresando tu creatividad o defendiendo tus ideas? No es casualidad, es la energía de tus chakras manifestándose. Entender esta arquitectura invisible fue, para mí, como recibir el manual de instrucciones que me faltaba para operar mi propio ser. Dejé de sentirme a merced de fuerzas externas y empecé a ver que mi estado interno tenía una lógica, una estructura que podía comprender y, lo más importante, influir. Pero, ¿cómo impacta realmente esta energía en nuestra vida diaria, en nuestra transformación personal? ¿Y qué pasa cuando esta arquitectura tiene cimientos débiles? Si la introducción te hizo sentir identificado con la sensación de estar bloqueado o con poca energía, es muy probable que gran parte de esa experiencia comience aquí, en nuestras raíces. El primer chakras, conocido como Muladhara o chakras. Raíz tu Anodea. Judith nos enseña que este centro energético, ubicado en la base de la columna vertebral, es nuestro anclaje al mundo físico. Gobierna todo lo relacionado con la supervivencia, la seguridad, la estabilidad, nuestras necesidades básicas, comida, techo, seguridad financiera y nuestra conexión con el cuerpo físico y la tierra misma. Es el cimiento sobre el que se construye toda nuestra estructura energética. Imagina un árbol. Si sus raíces son débiles,
el árbol no podrá crecer alto ni resistir las tormentas. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando la energía en este chakras está bloqueada o desequilibrada, podemos sentir un miedo constante a no tener suficiente, inseguridad financiera, inquietud, falta de arraigo, problemas físicos en las piernas o pies, o simplemente esa sensación persistente de no estar en tierra. Recuerdo una etapa en la que la ansiedad por el futuro económico me consumía. No importa cuánto trabajara, la preocupación estaba ahí. Fue Anodea Judith quien me ayudó a ver que no era solo una cuestión externa, sino un reflejo de la energía de mi chakras raíz pidiendo ser fortalecida y sentida. Activar y equilibrar este centro implica reconectar con lo básico, sentir tus pies en el suelo, pasar tiempo en la naturaleza, ser consciente de tu cuerpo, asegurarte de que tus necesidades esenciales están cubiertas y trabajar en tu sensación de seguridad interna. Son acciones sencillas, pero increíblemente poderosas para asentar tu energía vital y comenzar a construir una realidad más estable desde dentro. Este es el primer paso crucial en el camino de la transformación. Si este viaje por las raíces de tu energía resuena contigo y quieres seguir explorando cómo construir una vida más sólida y vibrante, considera unirte a la comunidad de libertad mental. Cada suscriptor suma energía a este espacio de transformación y nos ayuda a seguir compartiendo este conocimiento vital. Y hablando de raíces y fundamentos, ¿dónde sientes tú que necesitas más arraigo, seguridad o estabilidad en tu vida ahora mismo? Comparte tu reflexión en los comentarios aquí abajo. Tu experiencia puede ser la clave que otro necesita escuchar, y juntos creamos una red de apoyo. Una vez que sientes esa base un poco más firme, ¿qué sigue? ¿Cómo fluye la vida, la creatividad y las relaciones desde esa seguridad? Prepárate, porque el siguiente centro energético nos lleva directo al mundo de las emociones y la creación. Si ya empezamos a sentir una base más sólida en el primer chakras, el siguiente paso en este mapa energético, el que Anodea Judith ilumina magistralmente, nos lleva a las aguas profundas y cambiantes de nuestras emociones, la creatividad y las relaciones. Este es el segundo chakras, Svadhisthana, ubicado en el área pélvica, el asiento del flujo, la sensación y la conexión. Este centro energético es el origen de nuestra capacidad para sentir, para experimentar placer, para conectar íntimamente con otros y para dar a luz nuevas ideas, ya sea un proyecto, una obra de arte o una forma diferente de vivir. Es el río que nutre nuestra vida emocional y creativa. Cuando está equilibrado, nos sentimos fluidos, apasionados, capaces de navegar nuestras emociones sin ahogarnos en ellas y conectados de manera saludable con quienes nos rodean. Pero, ¿qué pasa cuando este río se estanca o se desborda? Bloqueos en el chakra sacro pueden manifestarse como rigidez emocional, miedo a la intimidad, dificultades en las relaciones, falta de creatividad o, por el contrario, como un torbellino incontrolable de emociones o una búsqueda constante y vacía de placer externo. Recuerdo una época en mi vida donde me sentía atrapado, como si un dique hubiera bloqueado cualquier chispa creativa o alegría genuina. Las emociones se sentían lejanas o abrumadoras, y mi capacidad de crear algo tan vital para mí simplemente se había secado. Leía a Anodea Judith y entendí que no era una falla personal o falta de disciplina. Era mi chakra sacro pidiendo ser visto y sanado.
Ella me enseñó que la creatividad y la emoción van de la mano. Son diferentes caudales del mismo río energético. Empecé a hacer cosas sencillas pero poderosas. Permitirme sentir sin juicio. Reconectar con actividades que disfrutaba simplemente por el placer que me daban. Y pasar tiempo cerca del agua para recordarme la naturaleza del flujo. Fue un proceso gradual. Pero al liberar la energía estancada en este centro, no solo mis emociones comenzaron a fluir de manera más saludable, sino que esa sequía creativa terminó. Las ideas volvieron, la conexión con los demás se hizo más auténtica y la vida recuperó su color. Fue una poderosa lección de expansión personal a través del reconocimiento de la energía vital en movimiento. Si liberar el flujo de tus emociones y creatividad puede transformar tu mundo interior, ¿qué sucede cuando tomas las riendas de tu propio poder personal? Hemos sentado las raíces de la seguridad y permitido que el río de las emociones y la creatividad fluya. Ahora ascenderemos a un centro de energía vibrante y poderoso, el tercer chakras, Manipura, el chakras del plexo solar. Ubicado en la parte superior del abdomen, justo debajo del esternón, este es el centro de nuestro poder mental, nuestra voluntad, nuestra autoestima y nuestra capacidad de pasar a la acción. Es nuestro sol interno, nuestra caldera, donde digerimos no solo la comida, sino también nuestras experiencias, transformándolas en sabiduría y fuerza. Anodea Judith describe este chakras como el lugar donde se forma nuestro sentido del yo, nuestra identidad personal. Cuando este centro está fuerte y equilibrado, sentimos confianza, somos capaces de tomar decisiones, establecer límites saludables, manifestar nuestros objetivos y dirigir nuestra energía de manera efectiva. Tenemos un saludable sentido de autovalía. Pero aquí viene una perspectiva que a menudo pasamos por alto. El poder real de Manipura no se trata de dominar a otros, sino de dominarnos a nosotros mismos. Anodea Judith subraya que el verdadero poder viene de dentro, de la automaestría, no del control externo. Cuando este chakras está bloqueado, podemos sentirnos impotentes, víctimas de las circunstancias, con baja autoestima, o por el contrario, ser excesivamente controladores, agresivos o tener problemas digestivos crónicos. Recuerdo haber lidiado con una profunda dificultad para decir no o establecer límites claros, tanto en lo personal como profesional. Confundía ser amable con ser un felpudo y creía que la fuerza venía de imponer mi voluntad, no de alinearla con mi verdad interna. Era un claro desequilibrio en mi plexo solar. Anodea me ayudó a comprender que mi miedo a desagradar a otros era, en realidad, un miedo a mi propio poder. Trabajar con este chakras implicó dar pequeños pasos para afirmar mis necesidades, tomar decisiones conscientes que honraran mi energía y, crucialmente, entender que mi valor no dependía de la aprobación externa. Activar este fuego interior implica asumir la responsabilidad de nuestra vida, practicar la autocompasión mientras construimos la autodisciplina y dirigir nuestra voluntad hacia la creación consciente de nuestra realidad. Es un proceso de reprogramación mental profunda sobre quiénes somos y de lo que somos capaces. Es pasar de sentirnos impotentes a reconocer que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante la vida y, por lo tanto, de influir en ella. Entender y activar tu propio centro de poder es un paso gigantesco. Pero, ¿de qué sirve tener esa fuerza si no puedes expresarla, compartir tu verdad con el mundo?
Ascendemos ahora al centro de nuestro ser energético, el corazón de nuestro sistema. El cuarto chakras, Anahata, el chakras del corazón. Ubicado en el centro del pecho, este es el gran puente, el punto de unión entre los tres chakras inferiores, más ligados a lo físico y personal, y los tres chakras superiores, que nos conectan con lo espiritual y universal. Aquí reside nuestra capacidad de amar, no solo románticamente, sino el amor incondicional, la compasión, la empatía, la alegría pura y la capacidad de sanar y perdonar. Anodea Judith nos enseña que el corazón es una central energética inmensa. Cuando está abierto y vibrante, irradiamos aceptación, nos sentimos conectados a los demás y al mundo natural, y podemos navegar el dolor con gracia y encontrar la sanación. Vivir desde el corazón es vivir con una conciencia expandida, donde los límites del ego se suavizan y experimentamos una profunda interconexión. Curiosamente, la ciencia moderna está empezando a validar lo que las tradiciones espirituales siempre han sabido. Investigaciones sobre la coherencia cardíaca, por ejemplo, del HeartMath Institute, demuestran que el campo electromagnético del corazón es significativamente más potente que el del cerebro y puede influir en el nuestro estado y en el de quienes nos rodean. Esto sugiere que nuestra energía vital, especialmente la del corazón, tiene una influencia real y medible en nuestra realidad y en nuestra capacidad de conexión. Llegar a este centro en mi propio viaje energético fue un desafío. Traía conmigo el peso de viejas heridas, decepciones y el miedo a ser vulnerable. Mantener el corazón protegido parecía lógico, pero Anodea Judith me mostró que esa protección era una jaula. Me aislaba del dolor, sí, pero también del amor profundo, la verdadera alegría y la conexión auténtica. Sanar viejas heridas no fue fácil, implicó confrontar el dolor y, crucialmente, practicar el perdón hacia otros y hacia mí mismo. Trabajar con el chakras del corazón es un acto de valentía. Implica abrirse a dar y recibir amor, cultivar la compasión activa, rodearse de belleza, pasar tiempo en la naturaleza, el corazón resuena con la energía de la tierra, y practicar la gratitud. Es un camino constante de expansión personal que nos transforma desde dentro, recordándonos que la frecuencia más poderosa del universo es el amor. Abrir el corazón nos conecta con la humanidad y la vida en la tierra de maneras profundas. Pero el viaje hacia la libertad mental y la plena conciencia no termina aquí. ¿Qué sucede cuando activamos los centros que nos conectan directamente con la verdad universal, la intuición y el conocimiento más allá de lo físico? Habiendo construido cimientos sólidos, raíz, permitido el fluir de la vida y la creación, sacro, encendido nuestro poder personal, plexo solar, y abierto el puente del amor y la conexión, corazón, ascendemos a los tres chakras superiores. Anodea Judith nos guía para entender que estos centros, la garganta, Vishuddha, el tercer ojo, Ajna, y la corona, Sahasrara, son nuestra conexión con dimensiones más elevadas de la conciencia y la experiencia. El quinto chakras, la garganta, es el centro de la expresión y la verdad. Aquí reside nuestra capacidad para comunicar auténticamente, para hablar nuestra verdad y para escuchar profundamente. Cuando está equilibrado, nuestra voz es clara y resonante, y podemos
expresar quiénes somos sin miedo. Un bloqueo puede manifestarse como dificultad para hablar, miedo al juicio o problemas de comunicación. Justo encima, entre las cejas, encontramos el sexto chakras, el tercer ojo. Este es el asiento de la intuición, la percepción extrasensorial, la visualización creativa y la sabiduría interior. Es nuestra capacidad de ver más allá de lo obvio, de recibir insights y de conectar con nuestro guía interno. Cuando está activo, nuestra intuición es aguda y confiamos en nuestra sabiduría interna. Bloqueos pueden generar confusión, falta de visión o sentirse desconectado de la propia intuición. Finalmente, en la cima de la cabeza, el séptimo chakras, la corona, es nuestra conexión directa con el poder mental universal, la conciencia cósmica y lo divino. Es donde experimentamos la unidad, la trascendencia y la comprensión de que somos parte de algo mucho más grande. Un chakras corona abierto nos brinda una sensación de paz, propósito y conexión espiritual profunda. Un bloqueo puede sentirse como aislamiento, falta de sentido o desconexión espiritual. Anodea Judith enfatiza algo crucial. La apertura y claridad de estos centros superiores dependen en gran medida del equilibrio de los chakras inferiores. No puedes tener una intuición clara o una conexión espiritual profunda si te sientes inseguro, emocionalmente inestable o impotente en tu vida diaria. Es un sistema integrado. Los cimientos sólidos permiten que la torre alcance el cielo. En mi propia transformación, notar cómo mi intuición se agudizaba o encontrar la valentía para expresar mi verdad en situaciones donde antes me habría quedado callado, fue una confirmación palpable de que trabajar en todo el sistema energético, guiado por este mapa, estaba dando frutos reales. Era como si nuevas antenas se hubieran activado, permitiéndome percibir la realidad desde una frecuencia más elevada. Entender y comenzar a integrar el funcionamiento de estos 7 centros, tal como Anodea Judith lo presenta, es abrir la puerta a una expansión personal sin precedentes. No se trata solo de sentirte un poco mejor, se trata de una transformación completa de tu conciencia y de cómo interactúas con el mundo. Hemos recorrido este mapa juntos, chakra por chakra, viendo el potencial ilimitado de nuestra energía vital. Este viaje a través de tu arquitectura energética te ha traído hasta aquí, a la cúspide de la comprensión de tu propio potencial. Estamos al borde de desatar la verdadera libertad mental. Pero, ¿cómo se aterriza toda esta sabiduría en el día a día? ¿Cómo se vive realmente con los chakras activados y la energía equilibrada en medio del caos del mundo moderno? Hemos viajado a través de los 7 centros de energía, mapeando la arquitectura invisible que Anodea Judith nos ayuda a comprender. Hemos visto cómo tus raíces anclan tu seguridad, cómo tu flujo nutre tu creatividad y tus emociones, cómo tu fuego interior impulsa tu poder y tu voluntad, cómo tu corazón es el centro de la conexión y la sanación, y cómo tus centros superiores te conectan con la verdad, la intuición y la conciencia universal. Entender este sistema energético, y más importante aún, aprender a trabajar con él, ha sido la herramienta más potente que he encontrado para la transformación personal. Cuando me sumergí por primera vez en las enseñanzas de Anodea Judith, confieso que era escéptico. ¿Centros de energía invisibles que afectan mi vida? Pero al empezar a aplicar las prácticas, incluso las más sencillas,
Noté cambios profundos. Fortalecer mis raíces. Me dio la confianza para expresar mi creatividad. Abriendo mi corazón, encontré una nueva fuerza en mi plexo solar. Fue un efecto dominó fascinante. Mi vida no cambió de la noche a la mañana por arte de magia, sino por la comprensión y el trabajo consciente con mi propia energía vital. Esta es la verdadera expansión personal que exploramos en Libertad Mental. No se trata de buscar soluciones externas, sino de empoderarte con el conocimiento y las herramientas para que seas el arquitecto consciente de tu propia realidad. Al equilibrar tu energía, estás literalmente reprogramando mentalmente tu sistema, cambiando la frecuencia con la que operas y, por lo tanto, atrayendo experiencias alineadas con tu potencial más elevado. Si sientes el llamado a explorar este potencial ilimitado que reside dentro de ti, a vivir con más vitalidad, conciencia y poder mental, este camino de trabajar con tus chakras, guiado por sabiduría experta, es para ti. Es un viaje continuo de autodescubrimiento y empoderamiento. Ahora te pregunto, con este mapa de tu energía en mente, ¿qué pequeña acción puedes tomar hoy para honrar y activar uno de tus centros? ¿Estás listo para dar el paso decisivo y empezar a manifestar la verdadera libertad mental que ya reside dentro de ti? Así que, después de recorrer la increíble arquitectura energética que habita en ti, desvelada por mentes brillantes como Anodea Judith, detente un momento y considera: ¿y si la clave maestra para una vida llena de propósito, energía, vital, alegría y auténtica felicidad siempre ha estado esperando a ser activada, justo ahí, en tus centros de energía? No es una fantasía lejana ni un concepto abstracto. Es una posibilidad palpable y real que puedes empezar a vivir hoy mismo. Este viaje a través de tus chakras es solo el comienzo. El potencial dentro de ti es literalmente ilimitado. En Libertad Mental no solo compartimos información, exploramos caminos de transformación profunda, trayéndote conocimiento que empodera, técnicas que funcionan y perspectivas que te ayudan a navegar tu camino hacia una expansión personal sin límites y a ser el creador consciente de tu realidad. Sí, vibró contigo la idea de tomar las riendas de tu poder mental, de elevar tu conciencia y de vivir en una frecuencia alineada con tu mayor bienestar. Si quieres más herramientas, insights y sobre todo, ser parte de una comunidad que busca activamente su potencial y se apoya mutuamente en este viaje, la invitación está abierta. Suscríbete ahora a Libertad Mental. No te quedes solo la teoría. Únete a nosotros para seguir desvelando los secretos de la conciencia, aprendiendo a manejar tu energía vital y construyendo la vida de libertad mental que mereces, paso a paso, centro a centro. Tu viaje más emocionante acaba de empezar.